Recuerdo ese 22 de diciembre de 1981. Mis padres hacían planes para visitar a unos familiares de España y debatíamos qué haría yo, puesto que tenía que realizar algunas actividades escolares que se nos asignaron para el regreso de vacaciones. Una de estas ideas era que me repartiera el trabajo con mis compañeros, algo que era prácticamente imposible, ya que el proyecto requería una colaboración conjunta. Así pues, mis padres hablaron conmigo y tomaron la decisión de que pasara esta Navidad con mi tío, el cual vivía a unos kilómetros de ahí, en un pequeño pueblo. Decidido esto, viajé ese mismo día. Yo me desplazaba a ese pueblo y mi tía de ese pueblo a mi casa, para que fuera con mis padres y realizaran los preparativos de su vuelo. El recorrido a la casa de mi tío no demoró demasiado, quizá unos 30 minutos, pero como su casa estaba internada en el centro del bosque, tuve que descender del automóvil y seguir a pie una parte del trayecto, por lo que en total me demoré 45 minutos en llegar a su casa. Parte de eso también porque estaba un poco desorientado. Había pasado mucho tiempo desde que visité aquel sitio. Cuando llegué, mi mirada se plantó en el centro de aquella imponente mansión. Desde el exterior, este complejo se veía simplemente impresionante. Una casa de 3 pisos, construida de madera, con algunos balcones, el techo en forma de punta y cientos de ventanales. Era una construcción en demasía alta. Apuesto a que si hubiera podido tomar una foto en ese momento, yo en comparación a la casa era apenas una hormiga. En mis años de infancia nunca se me ocurrió cuestionarme nada de ese extraño sitio, pero ese día sin embargo me pareció bastante curioso ese lugar, apartado de la ciudad, rodeado de millones de árboles, con troncos excesivamente altos. Visto desde fuera parecía que los árboles formaban una gran muralla alrededor de la casa. También había una niebla muy espesa que encerraba casi todo el bosque y dejaba filtrar únicamente pequeños rayos de luz. En la noche esto se tornaba un poco tenebroso, pues se escuchaba el crujir de las ramas y el repiqueteo de estas contra las ventanas, además de los silbidos que profería el viento, sonidos que yo siempre comparé con el grito de alguien desesperado, y cuya voz era extremadamente aguda. Llegado a ese lugar y habiendo observado lo suficiente, me coloqué frente a la puerta. Observé el picaporte, un objeto extraño con forma de un gran anillo. También observé la puerta, la cual tenía cientos de adornos grabados en la madera, los cuales le daban un estilo barroco a esta. Busqué en mi bolsa la llave que se me había otorgado y la introduje en el picaporte. Estaba a punto de dar vuelta, pero esta se dio antes de que yo lo hiciera. Me pareció muy extraño este suceso. El interior de la casa estaba completamente oscuro. Tardé unos segundos en acostumbrar mi vista a aquella penumbra. Acto seguido vi una sombra al lado de las escaleras y unos pequeños candelabros con una tenue luz dibujaban el camino que recorrían las escaleras. Observé a mi tío, el señor Gustavo Narváez. Lo saludé y le estreché la mano, pero él solo se limitó a sentir estos gestos con la cabeza. Estaba por subir las escaleras, cuando escuché un suspiro y una voz rasposa me dijo: «Sube las escaleras, toma el primer pasillo. La tercera puerta es tu habitación. Por ningún motivo entres a mi estudio. Es la puerta del fondo. No quiero que andes husmeando más de lo necesario. ¿Entendido?». Asentí con la cabeza y emprendí mi recorrido por aquellas escaleras, las cuales proferían un crujido con cada uno de mis pasos. Subí por esta estructura que parecía casi infinita, y que tenía cientos de vueltas, pues su forma era la de un caracol. Llegué a mi cuarto, dejé mis maletas y bajé rápidamente a la estancia, en la cual reposaba mi tío. Quedé perplejo al ver aquel inmenso cuarto rodeado de cuadros, entre los cuales había retratos, paisajes y también bodegones, y algún que otro cuadro bastante abstracto. El cuarto estaba rodeado de unos sillones y mesas que formaban una L. Los sillones parecían algo viejos, eran de color crema con figuras color carmín y adornos de madera tipo barroco, cubriendo el respaldo y las columnas. En cambio, las mesas solo tenían el objetivo de apoyar los candelabros y emanar los pequeños destellos de luz que expulsaban las velas. Observé a mi pariente mirando la estática de la televisión. Su semblante parecía bastante malhumorado y su cuerpo parecía agotado por los años. En ese momento me pregunté qué había pasado con él, pues solía ser una persona bastante alegre, con una vitalidad excepcional. La típica persona de la familia que cuenta chistes en las reuniones y siempre está sonriendo pase lo que pase. ¿Era la soledad la que lo dejaba en ese estado? ¿O acaso la partida de mi tía lo derrumbó por completo? ¿Lo dejó sin alma y apagó la luz de su interior? La verdad es que en ese momento no tenía respuestas a estas interrogantes, y suponía que nadie las tendría. Así que dejé esta duda en mi interior y me concentré en mi entorno. Me senté a lo de Gustavo y le pregunté: ¿quieres que arregle la televisión? Y de nuevo un suspiro y una voz entrecortada me dijo: «Este cacharro no sirve. No importa qué canal programe, nunca se ve». Tomé el control de sus manos y probé, pero efectivamente nada. La televisión no recibía señal. Le dije a mi tío que esperara, que trataría de arreglarlo. Salí de la casa y la rodeé hasta estar del lado contrario, pues ahí estaba colocada una escalera para subir al tejado. La otra alternativa hubiera sido subir las infinitas escaleras de caracol hasta el tercer piso y abrir la inmensa ventana para subir al tejado,
cosa que me parecía bastante tediosa a decir verdad. Entonces, una vez instalado en el pico del tejado, tomé la antena y la orienté hacia el este, o al menos eso creía yo. Bajé la estancia y noté que solo había logrado programar 2 canales, así que realicé esta acción otra vez, y así durante 3 ocasiones hasta que logré que todos se vieran perfectamente. Le dije a mi tío que lo había logrado. Entonces, él lo comprobó. Gustavo no me dijo nada al respecto, no me dio las gracias y no me habló en ningún momento. Después de jugar con el control y mirar el catálogo de canales que ahora tenía, escogió uno al azar, o al menos así lo percibí. Nos mantuvimos en silencio por bastante tiempo, pues mi tío estaba bastante concentrado en el televisor. Se empezó a transmitir una película en demasía curiosa y extraña a su vez, pero no por eso menos interesante. La trama era de un grupo de amigos que fueron de excursión a un bosque, pero a medida que se adentraban en él pasaban cosas más y más extrañas. El primer día se sentaron cerca de unas cuevas y comieron aquello que llevaba cada uno en sus mochilas, contaron historias de terror y se acostaron en sus casas de campaña para seguir el recorrido hasta el otro día. El segundo día fue realmente similar, con la única diferencia de que empezaban a escuchar el roce de las ramas y las hierbas contra algún objeto, el cual hacía crujir la hojarasca. Las escenas parecía que estaba ocurriendo alrededor de nuestros protagonistas. El tercer día fue el más extraño. En primera instancia ya no tenían muchos recursos y tenían que buscar cosas en el bosque. Un joven llamado John, digamos el chico valiente, agarra una pequeña hacha y les dice a sus amigos que se internará un poco más en este sitio e irá a conseguir un poco más de leña para prender una fogata. Los demás chicos se reparten ciertas actividades, como cazar algún animal que encuentren, recolectar frutos o hierbas que sirvan para hacer de comer y levantar el campamento. John, el joven que fue a recolectar la leña, se ve cada vez más perdido. Se internó en la profunda oscuridad del bosque. Solo escucha el crujir de la hojarasca por el desplazamiento de sus zapatos, el azote de las ramas por la fuerza del viento, y los silbidos que el viento produce por el roce de los troncos contra su brisa. El chico observa su brújula y nota que esta no responde, pues la aguja da vueltas alrededor de ella. Asustado, el chico sigue caminando, esta vez sin rumbo. Con cada paso siente más desesperación, más frío, más miedo. La locura poco a poco se va apoderando de él. Hasta que llega a un sitio que le parece bastante similar. Escucha unos gritos, pero no sabe si estos son reales o se los imagina. Empieza a buscar a sus amigos y decir sus nombres más fuerte que puede. Se desgarra su garganta con cada grito que da, pero no le importa. Lo único que quiere es ver a sus amigos cerca de él. Al amanecer, la brújula regresa al estado normal, y John, un poco más calmado, emprende su viaje a donde asentaron el campamento. Llega a ese sitio y nota que no hay nada. Al principio cree que esto es una broma y grita: es una buena broma, chicos. Pero creo que ya es suficiente. ¿Pueden salir? No pasé una buena noche ayer. Ok, esto ya no es gracioso. Salgan, por favor. Nadie responde a todos sus gritos. Como única respuesta obtiene el eco de su voz. John se siente en ese sitio esperando a que sus amigos lleguen en cualquier momento. Se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Esto es un sueño? No puede hacer nada, se queda inmóvil, llega el atardecer y aún no hay rastro de los chicos. Empieza a llorar y gemir y se desploma en el suelo. Duerme un instante y se despierta en la penumbra. La oscuridad la aterra y decide correr, pero cae en un pozo. La vista se le nubla y la conciencia empieza a desvanecerse poco a poco. Cuando por fin logra despertar, John se encuentra en un hospital. Tiene algunos rasguños en brazos, piernas y espalda. El médico que lo atiende le comenta en dónde lo encontraron. Le dice que un hombre lo encontró en el fondo de un pozo en el bosque Riverside y lo llevó ahí. Le comenta que cuando llegó estaba bastante herido, con sangre en sus brazos y cabeza, y que estaba inconsciente. Le pregunta amablemente a John: ¿cuál es su nombre? ¿Estaba solo en el bosque? ¿Dónde están sus familiares? John no logra contestar nada, no sabe ni cómo se llama, ni con quién estaba, tampoco sabe dónde está, no recuerda absolutamente nada. Tiene una mirada de terror, cree estar al borde de la locura. El médico le dice que no se preocupe, que solo requiere descansar, y al salir de su habitación suelta una risa un poco macabra. En la escena final se mira un cuarto quirúrgico, repleto de instrumentos de tortura, en el que se encuentran unos cuerpos. Estos están colgados por un gancho, y se ve que a cada uno le faltan sus extremidades. Todos tienen los ojos vendados y están amordazados de la boca. Estos cuerpos eran los de los amigos de John. Cuando terminó la película, mi tío soltó una pequeña risa. Le adjudiqué este acto a que quizá le había parecido un filme bastante dramático. Gustavo me pidió que le ayudara a subir a su cuarto para que pudiera descansar. Tomé su silla de ruedas y con mucho esfuerzo logré instalarlo en su habitación. Le dije que no durmiera aún, que bajaría a hacer algo de cenar y se lo traería enseguida. Preparé café y omelette. Le subí sus alimentos y una pieza de pan que tomé de la alacena. Esperé a que acabara su cena, recogí los platos y los coloqué en una mesa. Acto seguido, lo ayudé a acostarse y cubrí. Apagué las luces de su habitación y me despedí. Bajé a la cocina y cené lo mismo. Después lavé los trastes
y cuando hube terminado me senté en la sala y comencé a leer un poco. El día siguiente fue relativamente similar, a excepción de que me reuní con mis compañeros para hacer el proyecto. Acordamos vernos 2 horas durante 5 días, en un pueblo que se encontraba en el centro, puesto que les había comentado que no estaría en la ciudad. Nos reunimos en un café llamado Charlotte. Cuando llegué ahí, mi compañero Christopher no aguantó la curiosidad y me preguntó: ¿cómo es vivir en el bosque? A mí me parece muy interesante. Muchas personas dicen que pasan cosas extrañas por la noche, que se escuchan voces, murmullos y sonidos de carruajes o cadenas desplazándose en la tierra. No digas tonterías, es como cualquier otro lugar. De hecho, es bastante fascinante. Al principio sí me parecía un poco tenebroso, pero la noche de ayer estuvo bastante tranquila, a decir verdad. ¿No te da miedo?, preguntó Karen. La oscuridad suele ser muy aterradora. No creo que haya que temer. Todo eso de las fobias es muy subjetivo. Pero en fin, empezamos con el trabajo, pues tengo el tiempo bastante recortado. Y así estuvimos durante 5 días, reuniéndonos a la misma hora en el mismo café. La señora que atendía era una persona sumamente amable. Nos prestaba un espacio muy amplio para trabajar, y no nos apresuraba para dejar el sitio. A veces platicaba con nosotros y nos daba ideas novedosas, que quizá ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Nos encariñamos mucho con ella. Su nombre era Elisa. El día que terminamos nuestras reuniones, le prometimos que regresaríamos por allí algún día. Le deseamos felices fiestas. Por motivo de estas, ella nos regaló un panqueque a cada quien, con nuestros ingredientes favoritos. A Christopher le dio uno de nuez, el de Karenin con una crema de vainilla, y el mío relleno de chocolate. Cuando llegaba a la casa del bosque, le preguntaba a mi tío que si todo estaba bien, o que si necesitaba algo. Casi nunca me respondía, y siempre que llegaba estaba entretenido con el televisor. En el poco tiempo que tenía libre lo usaba para leer, o para explorar los alrededores del majestuoso entorno que envolvían la casa, y la casa en sí misma. De los alrededores me maravillaba por los animales que vivían cerca de ahí: mapaches, ardillas, zarigüeyas, zorrillos, aves, y llegué a ver unos pequeños cachorros de zorro, pero estaban algo alejados de la casa. También observaba los árboles que formaban esa muralla que protegía la casa. Noté que no todos eran iguales, y que quizás su especie no era la misma. Como mi conocimiento sobre botánica es muy reducido, no podría decir a qué especie pertenecía cada uno. También recolectaba algunas plantas, frutos y flores que me parecían bastante interesantes, y las clasificaba por su color, aroma, forma y sabor. Claro, esto solo en caso de los frutos. En cuanto a la casa, me quedaba investigando su arquitectura, trataba de buscar patrones, imaginaba cómo habían sido trazados los planos, y también observaba los pequeños detalles. Los grabados en los marcos de las ventanas con forma de escalera, las paredes figuras con forma de ola, y algunos veleros montándolas. Logré ver en el techo cada una de las maderas que lo formaban, dibujando un esquema con las grietas que hacía suponer cómo es que estas fueron colocadas. También subí en algunos balcones tratando de encontrar una vista que me maravillara, pero sin duda el tejado era de mis lugares favoritos de todo ese gran complejo. La primera vez que subí presencié el atardecer y la noche. El manto estrellado se dibujaba en el cielo y mostraba un fotograma simplemente hermoso. La luna estaba en el centro y cada una de las constelaciones alrededor de ella. La noche del 26 de diciembre me fue prácticamente imposible conciliar el sueño. Traté de hacer lo posible por volver a dormir. Cambié de posición repetidas veces, acomodé las sábanas, también acomodé las almohadas y nada. Así que mantuve mi cabeza con mis ojos mirando hacia el techo, y permanecí allí un largo tiempo, contando, reflexionando e incluso cantando internamente, esperando que algo de esto me ayudara a dormir. Como mi desesperación se incrementaba por no poder conciliar el sueño, me rendí y cedí al insomnio. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me levanté de mi cama y salí de mi habitación. Pensé en subir al tejado y ver aquel cielo estrellado que tanto disfrutaba. Pero al internarme en el pasillo, escuché el susurro de una voz. Me acerqué lentamente a una puerta. Y era la puerta del fondo de ese pasillo. Pegué mi oreja contra esta, tratando de escuchar algo. Sonaba el murmuro de una voz. Una voz grave pero a la vez joven, muy parecida a la de mi tío en sus mejores tiempos. No pude distinguir nada de lo que hablaba. Al principio creí que eran solo balbuceos, pero traté de percibir todos los detalles que me fueran posibles. La luz de este cuarto estaba encendida. No sabía si la puerta estaba abierta, pero mi tío dijo que no entrara en su estudio nunca, así que no intenté abrirla tampoco. Recordé que a Gustavo le gustaba escribir, y que solía hacerlo con mucha frecuencia. Pensé entonces que estaba teniendo un soliloquio. Muchos escritores lo hacen, así que no me parecía muy extraño que pasara lo mismo con él. Recuerdo que en mi infancia Gustavo le regaló un libro a mis padres, el cual tenía varios relatos de terror. Cuando fue a entregarlo les comentó a mis padres que pensaba en publicarlo, mas sin embargo ya no obtuvimos noticias de aquello. Sí es verdad que llegué a leer algunos de sus relatos. Eran muy entretenidos y siempre trataba de darles un final inesperado. Pero en fin, cuando los pensamientos dejaron de invadirme, me concentré en lo que estaba pensando y empecé a cuestionar ciertas cosas. Varias preguntas me saltaron de repente. En primera, ¿cómo le hizo mi tío para levantarse de su cama y pasarse a su silla de ruedas? ¿Cómo recorrió el pasillo y en qué momento?
pues no recuerdo haber escuchado ruido alguno. Traté de responder estas incógnitas, pero no encontré respuesta razonable. Suponía que de alguna forma se las ingenió para realizar todo esto. Por ejemplo, había cosas que eran relativamente sencillas de hacer, como encender las luces, abrigarse y quitarse las sábanas. No obstante, también había acciones en las que imaginaba era difícil realizar en ese estado, como pasarse de la cama a la silla, pues se requería de fuerza en los brazos y mantener el equilibrio de esta. Gustavo ya parecía un poco débil a decir verdad, y esto me impresionó bastante. En fin, no indagué más acerca de esto y preferí subir al tejado a observar el espectáculo de luces que me esperaba. Aunque la noche se me hizo pesada debido a que no pude dormir lo suficiente, me levanté bastante temprano. El reloj apuntaba a las 7:30 am. Me calenté un poco de café y leí un poco en la estancia. Una hora después aproximadamente subí al cuarto de Gustavo. Lo encontré despierto. Le pregunté si quería desayunar. Se limitó a sentir con la cabeza y con un gesto me indicó que lo bajara a la cocina. Preparé un poco más de café. Desayunamos esto, una pieza de pan y huevos estrellados con salsa roja. Cuando nos sentamos a desayunar, la mirada de mi tío quedó frente a la mía. Tenía una mirada cansada, triste. Sus ojos parecían tan cristalinos que podía ver a través de ellos, pero no había ningún color, ni una pizca de vida en ellos. A menudo vi que sus ojos se movían de un lado a otro, como si persiguiera algo con la vista, como si pudiera ver cosas que eran imperceptibles para mí. Sin embargo, me dije, ¿qué demonios? Solo está cansado. Seguramente se la pasó escribiendo toda la madrugada. Le es difícil mantenerse despierto y por eso su mirada se ve un poco extraña. Cuando terminamos de desayunar, lavé los trastes y llevé a mi tío a la estancia. Lo senté en uno de los sillones y le dejé viendo el televisor. 15 minutos después se dio a sus impulsos y se durmió. Lo dejé ahí y fui al comedor a escribir unas cosas para mi proyecto escolar, pues ese era el último día que me vería con Christopher y Karenin, y solo nos faltaban afinar unos pequeños detalles. Gustavo despertó a la hora de la comida. Yo ya había preparado un poco de pasta, bistec y papas al horno. Cuando terminamos de comer, lo dejé en la estancia y le dije que regresaría en 2 horas, que terminaría mi trabajo y regresaría lo más pronto posible. Él solo asintió con la cabeza. Me despedí y fui con mis compañeros. Cuando regresé a la casa preparé algunas cosas para cenar. Cenamos como habitualmente lo hacíamos. Después de esto, subí a mi tío a su habitación. Lo dejé descansar y yo me dispuse a hacer lo mismo. A la misma hora de la noche anterior me invadieron aquellas dudas que dejé inconclusas. Todas las preguntas con respecto a Gustavo. Me levanté y fui a buscarlo en su cuarto, pero no estaba. Me interné en el pasillo y pequeños destellos salían de las rendijas de la puerta del fondo. De nuevo estaba en su estudio. Estuve espiando el comportamiento de mi tío durante al menos 5 días. El quinto, que sería el 31 de diciembre, fue el más extraño de los anteriores. Cuando entré en el cuarto de Gustavo, vi algo que me dejó perplejo y me heló la sangre. Tragué un poco de saliva. La silla de ruedas estaba en el centro de la habitación, y Gustavo no estaba en su cama, tampoco en el suelo. Me parecía imposible que fingiera estar en ese estado, y todo fuera un plan de él para que alguien lo cuidase. Pues el tiempo que estuve con él, observé a un tipo bastante frágil. Ese día me armé de valor, recorrí el pasillo y abrí la puerta de su estudio. Esta estaba trancada y tuve que dar un pequeño empujón para abrirla. En el centro de esta amplia habitación estaba mi tío. Permanecía quieto y de pie, en trance. Dibujaba con su dedo índice un recorrido invisible. Yo solo veía a su dedo desplazarse de un lado a otro, alrededor de todas las paredes. A medida que seguía el dedo de mi tío con los ojos, me percaté de que la mayor parte de las paredes estaban repletas de dibujos, a excepción de una, la cual estaba cubierta por una estantería llena de libros. En cuanto a los dibujos, algunos eran de la arquitectura de la casa, paisajes de los alrededores y otros parecían retratos de mis tíos. Unos de estos eran bastante terroríficos. En uno de ellos estaban mis tíos en el bosque, pero se veía una sombra 1 metro más grande que ellos atrás. Y esta sombra rozaba el cuello de Gustavo con los dedos. Un dibujo más que llamó mi atención era en el que parecía que Gustavo charlaba con una silueta muy alta, y cuyas facciones eran irreconocibles. En varias de estas hojas colocadas podían leer frases como «Perdón, no quería hacer eso, yo no la maté». No entendía nada de esto. Creí que eran ideas para sus futuros relatos. Cuando Gustavo volvió en sí, me observó. Tenía una mirada de miedo. No me dijo nada y no se molestó conmigo por entrar ahí. Solo vi su semblante derrotado, su mirada triste, y unas lágrimas empezaron a desplazarse por sus ojos y mejillas. Con una voz entrecortada y tenue decía perdón. «Lo siento mucho. No tenías que haber estado aquí. No tenías que haber visto nada de eso. Ahora estás maldito como todos los que entran aquí». Al escuchar esto, mi cuerpo se congeló. Un sudor frío recorrió mi espalda. La piel se me enchinó y mi corazón se aceleró. Tragué saliva y le dije: «Pero, ¿qué dices? Esto no es una historia de terror. ¡Despierta!». Gritaba exaltado, zarandeando su cuerpo. Gustavo me señaló a la pared, apuntando cerca del tragaluz y me dijo: «¿No lo ves, verdad?». Negué con la cabeza.
Mi tío soltó un suspiro y dirigió su cabeza hacia abajo. Entonces dijo lo siguiente: Bien, es momento que alguien de la familia sepa la verdad. Parece que no la podré llevar a la tumba. Hace tiempo, cuando era joven igual que tú, fui a un pueblo pequeño, con unos amigos. Un amigo nos contó que en ese pueblo había una biblioteca abandonada, que la habían cerrado porque tenía libros que se consideraban prohibidos. Encontramos un libro con pasta negra y grabados dorados que decía en el título: Et Lux Tenebris, hechizos de magia blanca y negra. Tomamos todo como un juego y fuimos a la habitación del hotel donde nos hospedábamos. Tomamos el libro y hojeamos el índice. Un subtítulo llamó nuestra atención: Conjuro Doppelganger. En la descripción decía que era para invocar a tu otra mitad, tuyo fantasmagórico, malvado, puedes llamarle como quieras, tus demonios. El caso es que yo fui ese chico valiente que jugó con su vida, un chico como el de la película. En fin, realicé el hechizo. Básicamente consistía en cortarte la mano y en un espejo rodeado con 7 velas negras escribir tu nombre al revés: Obatzug, el nombre de mi doppelganger. Cuando hube terminado el conjuro, se rompió el espejo y se apagaron las velas. Salimos corriendo de la habitación y dejamos el libro en ese lugar. Al día siguiente regresamos a nuestra ciudad. Yo siempre había sido bastante escéptico, así que no le di importancia a los sucesos ocurridos. Pero a medida que pasaban los días, Meses, años, comencé a cambiar. Primero un dolor en la boca del estómago, y a la par el sueño de una semilla en él. A medida que la semilla crecía y se convertía en una planta, el dolor estomacal era más y más intenso. acudí con varios médicos y me hicieron estudios, pero nunca encontraban nada. Así que me recetaron analgésicos para el dolor. Después empecé a tener mareos, visión borrosa, calor en todo el cuerpo, casi como si me quemaran por dentro cuando estaba cerca de la luz. Y no importaba dónde fuera o con quién acudiera, nunca había remedio para mi mal. Pasé unos 15 años en paz, los dolores habían ido, me sentía perfectamente, lleno de energía, alegre, fuerte. Me casé y viví los mejores 20 años de mi vida. No tuve hijos porque recordaba que en el libro decía lo siguiente: si el conjuro es realizado, tus descendientes lo pagarán. Malditos todos aquellos que de tu sangre provengan. Nunca le dije nada de esto a tu tía, solo le comenté que no quería tener hijos, pues no estaba preparado. La verdad es que no necesitaba nada, solo a ella. Creí que podía vivir decentemente, aunque a veces me dieran dolores en mis huesos, estómago y encéfalo. A veces me sentía desganado, mareado con náuseas. No era algo periódico, más bien esporádico. Pero no me importaba un carajo. Estaba con la mujer que amaba, en la casa que quería y haciendo lo que me gustaba. Pero poco a poco empecé a delirar, a ver sombras, a escuchar voces. Al principio eran zumbidos en mis oídos, zumbidos de alta frecuencia, y poco a poco se tornaron en voces graves, que me hablaban al unísono y me decían que hiciera cosas, que no tenía salida, que él ya venía. ¿Que ya venía quién? Obatzug, mi doppelganger. Al principio todo me pareció una broma de mal gusto, pero a medida que proseguía con su relato, las emociones que le provocaban, supuse que tal vez todo esto podía ser verdad. Los ojos del anciano reflejaban una mirada triste, angustiada, y él no paraba de llorar. Prosigamos entonces. Llegó un momento en el que ya no pude controlar las voces. Mientras más fuerte gritaban, mis fuerzas disminuían con la misma intensidad. De esa manera llegué a estar así, con esa silla de ruedas que está en mi habitación. Pero cuando él se apropia de mi cuerpo, las fuerzas que perdí vuelven a mí. Sin embargo, lo odio. No lo puedo controlar. Hace que haga cosas, que mate. Nunca lo hice con personas, pero sí con animales. Me comí sus vísceras, sus entrañas, bebí su sangre. Sentía náuseas de hacer eso, pero nunca pude vomitar. Tu tía se percató de algunas cosas. Creyó que me estaba volviendo loco. Me llevó al psiquiatra, pero le dijo que quizás solo era un trastorno que pasaría en algunos meses. Sin embargo, no fue así. Obatzug se alimentaba y se hacía cada vez más poderoso. Me hizo su sirviente y me hacía platicar con él en la madrugada, cuando la luna estaba en el punto más alto y el conticinio estaba presente. Tu tía escuchó algunas conversaciones, observó mi sufrimiento, mi miedo, mi desesperación. Me tomaba entre sus brazos, colocaba mi cabeza en su regazo y me susurraba al oído, siempre diciéndome lo mucho que me amaba. Pase lo que pase, estaré contigo, ¿entiendes? Eres lo más hermoso de mi vida y te cuidaré. Pero yo... Mi tío respiró y comenzó a llorar. Cada vez estaba más desesperado. Lo observé y traté de tranquilizarlo. Se tomó 5 minutos para seguir su historia. Yo no puedo hacer lo mismo. La maté. Maté a tu tía. Yo no quería, él me obligó. Era lo que más amaba y él lo sabía. Por eso me despojó de eso, de la única fuente de felicidad que tenía. Quiero morirme. Ya no quiero estar así, Gerardo. Pero él no me deja partir. Le gusta mi sufrimiento. Y dice que necesita mi cuerpo. Y que cuando se apodere de él,
No habrá nada que pueda pararlo. Recordé que en el funeral de mi tía la causa de muerte se presentó de la siguiente manera. Señora de aproximadamente 60 años, llamada Alicia, cabello castaño, 1.73 metros de altura. Se tropezó con las escaleras, rodó y se rompió varios huesos. Cuando la ambulancia llegó a la casa, era demasiado tarde. Sus signos vitales eran nulos. Le comenté esto a Gustavo y me dijo: Obatzuk la empujó y me hizo ver todo. Escuchar su llanto, el crujir de sus huesos. Me hizo llamar a emergencias y presentar ese reporte. Dijo que si no lo hacía, se apropiaría de mi cuerpo para siempre. Ojalá lo hubiera hecho. Ya no me importa nada, no puedo más. Los recuerdos me atormentan cada día. Tenía que proteger a Alicia y no pude. De repente escuché el crujir del tejado y en el techo se veía una sombra reptando por las paredes, dando vueltas a nuestro alrededor. Mi tío se quedó en trance y alcanzó a decirme: Vete, largo, corre y no mires atrás. Cuando crucé el pasillo y volteé la vista, solo unos segundos, vi el cuerpo de Gustavo moviéndose, o tal vez era Obatzuk. Tenía los ojos completamente negros. Su cuerpo parecía más robusto y con una vitalidad excepcional. Comenzó a reptar por las paredes para alcanzarme, y su voz completamente grave no paraba de reír y decir mi nombre. Cuando estuvo cerca de mí, soltó un zarpazo y dijo: ¿Quieres ver a tu tía? Pues bueno, te irás al infierno con ella. Entré a mi cuarto y cogí una lámpara. Miré a la criatura y apunté la luz a sus ojos. Se escuchó un gruñido, al parecer la había cegado. Corrí por las escaleras, abrí la puerta y salí al bosque. Pero esa cosa no dejaba de seguirme, y era más rápida que yo en esas condiciones. Miré una pequeña cabaña a lo lejos. Entré en ella y alumbré el lugar. Había unas velas y unos fósforos. Encendí todas las velas y las coloqué en los candelabros que rodeaban la cabaña. Encontré un pequeño libro en él. Había unas notas. Las historias que escribo son reales. Todas esas voces me persiguen. Si él aparece, la luz del día lo calmará. El fuego y la luz eléctrica solo pueden cegarlo. Intenté quemarlo, pero solo dejé cicatrices en mi cuerpo. Escuchaba el crujir de las hojas y alguien rasguñando las paredes de la cabaña. Miré al exterior, acerqué una antorcha y una lámpara a la ventana. Y de nuevo un gruñido, esta vez más intenso. No necesito verte para matarte. Puedo oler tu miedo, escuchar tus latidos. ¿Estás asustado, sobrino? De nuevo me interné en el bosque y corrí. Me alejé a unos metros de la cabaña. Pero como la penumbra era intensa y la neblina dificultaba mi visión, en algún momento caí en un precipicio y perdí la conciencia. Cuando desperté, algo tomaba mi cuello. Una mano grande, casi parecía una garra. Nadie puede salvarte, es tu fin. A todos les llega alguna vez. Todos irán al infierno. Todos, incluso yo. Espero encontrarte ahí para castigarte. Esperaba lo peor. Cerré los ojos y tragué saliva. Los segundos se hicieron eternos. No escuchaba y no veía nada. Algo me decía que ya estaba muerto, pero no. El gruñido de nuevo. Gerardo, corre. No podré controlarlo mucho tiempo. Sube al tejado y pon 2 antorchas ahí. Quédate en ese sitio hasta que la luz del sol salga. Lo detendremos. Solo faltan unas horas. Corrí a toda prisa, ahora sin mirar atrás. Traté de esquivar todos los obstáculos que ese bosque me presentaba, aunque tropecé en repetidas ocasiones. La adrenalina sirvió de analgésico a mi cuerpo lastimado por la queda del precipicio y las quedas que se me presentaron a lo largo de mi trayecto. Subí al tejado por la escalera con la que reorienté la antena e hice lo que me dijo la voz de mi tío. Poco a poco se empezó a escuchar el crujir de la hojarasca y después el ser reptando en las paredes, dando vueltas por toda la casa hasta que me encontró. Esa luz es inservible. Puedo tolerarla. Ya te dije que puedo percibir todos tus sentidos. Despídete de tu vida. ¡Bastardo! El ser se me abalanzó con toda su fuerza. Rompió una ventana y su cuerpo y el mío la atravesaron, dejándonos en el piso más alto de la casa, el ático. Desesperado tomé un pedazo de cristal roto. No me importó cortarme la piel de las manos. Empuñé el cristal con todas mis fuerzas y lo clavé en el pecho del doppelganger. El dolor hizo que este retrocediera. Y al querer desclavarse el cristal, su cuerpo se abalanzó hacia atrás y cayó por la ventana rota. Traté de buscar algo con que defenderme antes de que este regresara. Encontré una pistola de clavos. La tomé y cargué algunos clavos en la pistola. Otros los guardé en mi pantalón. Asomé mi cabeza por la ventana y vi al ser trepando nuevamente. Le disparé un clavo en cada mano, pero seguía trepando y estaba cada vez más furioso. Como el cuerpo del doppelganger era el mismo que el de Gustavo, no quería lastimarlo, pero tuve que hacerlo. Disparé 3 clavos consecutivos que dieron en su pecho. Lo vi quedarse inmóvil por un rato, así que bajé del tejado por las escaleras de la casa y me dirigí hacia la cabaña, esperando a que este ser no adivinara mis movimientos. Cuando llegué a la cabaña me escondí en un pequeño armario que servía para guardar las herramientas, y esperé a que amaneciera. Se me hizo eterno, y el dolor se me hacía más y más presente con el paso del tiempo. Cuando por fin salí de la cabaña,
Fui a la casa de Gustavo tan rápido como pude. La puerta estaba abierta. Cuando entré vi su cuerpo a 2 metros de la entrada, justo debajo de las escaleras, con su silla de ruedas destruida. Un pedazo de papel estaba colocado en su mano, y este decía: lo vencí. Espero haberme encontrado con tu tía cuando estés leyendo esto. Llamé a emergencias. Les dije que un sujeto había entrado y nos quiso matar, que mi tío se enfrentó a él, y por eso estaba muerto. Días después del incidente le hicieron un funeral a Gustavo. Yo no quería asistir, así que fui a su estudio. Tomé todos sus libros y relatos que escribió. Observé los dibujos una vez más. Entendí entonces que todo lo que escribió fue real, y que en su último relato sabía exactamente lo que le diría a la policía. Sabía que yo sería el que lo vería con vida por última vez. Un mes después del incidente tomé el libro de notas de la cabaña, pues lo había conservado como recuerdo de mi tío. Entonces me puse a hojearlo. En la página final Gustavo anotó ciertas ideas, con las que pensaba podría deshacerse del doppelganger. Algunas estaban marcadas. Esto me hizo suponer que lo había intentado antes. Al parecer lo que hizo para vencerlo fue lo siguiente: tenía que tomar el control de su cuerpo en la madrugada, cosa que le era prácticamente imposible, y disponía únicamente de 30 segundos para suicidarse. La última vez que lo vi con vida, una navaja estaba a 2 metros de la entrada, así que supuse que él se cortó el cuello con ella, y entonces se desangró. Sé también que las fuerzas que obtuvo para apoderarse de su cuerpo son las mismas con las que amo a mi tía, y en verdad espero que la haya encontrado donde sea que estuviera, y donde sea que estén ahora.